esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a ver el tema de resolución de ecuaciones. Acá en tu libro nos da una pequeña definición donde te dice que es una igualdad entre dos expresiones matemáticas. Esta igualdad debe presentar como mínimo una variable. Entonces, al decirnos que va a tener o va a ser una igualdad, de por medio va a estar presente el signo igual. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una igualdad, se va a presentar un caso donde vamos a tener el primer miembro, que va a estar en la izquierda, y vamos a tener un segundo miembro que va a estar en la derecha. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poner para especificar que cuando nosotros tenemos un igual, en la primera parte de este igual vamos a tener el primer miembro. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos primer miembro? Porque va a haber una expresión matemática en esa parte. Y seguido del igual vamos a encontrar un segundo miembro. ¿Sí? Entonces, en el segundo miembro vamos a encontrar también una expresión matemática que puede estar contenida de alguna incógnita o puede haber números, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, esto hay que tener en cuenta porque esas van a ser las expresiones que yo te voy a dar al momento que resolvamos los ejercicios. Te voy a decir, si está en el primer miembro, va a pasar al segundo, si está en el segundo, va a pasar al primero, y así sucesivamente. Tenemos que recordar que para que un miembro o un término pase de un miembro a otro, lo va a hacer con su signo cambiado o lo va a hacer con la operación opuesta con la que estaba inicialmente. O sea, si yo tengo un número que esté sumando en el primer miembro, pasará al segundo restando. Si está restando en el primer miembro, pasará al segundo sumando. Si está multiplicando, dividiendo. Si está dividiendo, multiplicando. Si está como potencia, pasará como raíz. Y si está como raíz, pasará como potencia. O sea, va a pasar con la operación opuesta que estaba inicialmente. Ahora, del segundo miembro nosotros también podemos pasar al primero, o sea, puede ir de ida y vuelta, ¿sí? Después de eso nos menciona tu libro que dice, es una igualdad, pero no entre expresiones matemáticas. Además, no existe variable. Entonces, si a nosotros nos ponen este ejemplo, que hay un triángulo igual a otro triángulo, es una igualdad, mas no es una ecuación ya que no está presente una variable. Por eso te menciona acá al final que no existe la variable. Y si no existe la variable, no vendría a ser una ecuación, solo sería una igualdad. ¿Sí? Después de eso te da otro ejemplo y te dice, son igualdades entre expresiones matemáticas, pero no existe la variable. Acá también te dice lo mismo. Mientras no exista la variable, no podemos decir que es una ecuación. Podemos decir que sea una igualdad verdadera o falsa. En este caso te está poniendo que 3 es igual a 5. Y sabemos que eso es falso, ¿sí? Porque tendría que ser 5 es igual a 5 o 3 es igual a 3. Por eso te dice que es una igualdad falsa. El segundo ejemplo respecto a este segundo ítem te pone que 8 es igual a 8. Entonces ahí podemos darnos cuenta que este ejemplo sí va a ser una igualdad, porque 8 va a ser igual a 8. Y ahí te lo especifica, ¿no? Igualdad verdadera. Después el tercer ítem te dice lo siguiente. Esta igualdad es interesante porque es entre expresiones matemáticas y sí existe una variable. Entonces, aquí estaremos hablando de una ecuación, ya que tenemos expresiones matemáticas y aparte de eso tenemos una variable o una incógnita que siempre va a estar representado por una letra y va a ser diferente a los otros términos que tengamos, ¿sí? Ahora, una ecuación puede tener de 1 a más incógnitas, puede tener 2, 3, 4, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto sí sería una ecuación porque está presente una incógnita que sería la incógnita X o sería una variable. Después de eso, ¿qué nos dice? Ten presente cómo una ecuación tiene variable, no se puede determinar si es verdadero o falso, ¿sí? Entonces, acá nosotros no podemos decir si esta ecuación es verdadera o falsa, porque tendríamos que despejar el valor de x. Pero si solo nos dan una ecuación, no sabríamos decir si es verdadera o falsa, porque no lo hemos resuelto, solamente nos dan esa expresión. Pero nosotros vamos a saber
qué valor puede reemplazar a X para que esta igualdad sea verdadera, ¿sí? Y acá nos dice, ¿y puedo convertir en una igualdad verdadera? Y te dice, claro que sí. ¿Ves? Acá menciona aquello que yo te estaba diciendo. Si nos dan solo la ecuación, no podemos decir si es una igualdad o una ecuación verdadera. Pero si nosotros resolvemos, ahí sí podríamos decir si el valor que nosotros hallemos vaya a cumplir esa igualdad. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver el texto que lo estamos poniendo de una manera gráfica, ¿no? Seguido de esto te está diciendo la resolución. O sea, acá vamos a ver el tema de la resolución de una ecuación. O sea, vamos a ver el procedimiento. ¿Qué debemos hacer para resolver nosotros las ecuaciones que podamos encontrarnos a lo largo de este curso o a lo largo de nuestra vida? Te dice, resolver una ecuación consiste en hallar el valor que convierta una igualdad verdadera. Para ello se tiene que hacer las reglas prácticas. O sea, si nosotros vamos a resolver una ecuación, vamos a hallar el valor que convierta en una igualdad verdadera la expresión inicial que podamos tener. ¿Sí? El primer caso te dice, si una expresión está sumando, pasa al otro lado con su signo cambiado. ¿Sí? Entonces acá está hablando de que si nosotros tenemos un término en el primer miembro, va a pasar al segundo miembro con su signo cambiado. En este caso tenemos un ejemplo que te dice x más 3 es igual a 5. Entonces, en el primer miembro nosotros encontramos x y tenemos el 3, o sea, tenemos dos términos ahí. Y nos está fijando sobre el número 3. El número 3 que está acá, en el primer miembro, está sumando. Entonces pasará al segundo miembro con el signo negativo. Y acá lo tenemos, está pasando a restar. X va a ser igual a 5 menos 3. Y si nosotros restamos 5 menos 3, X va a ser igual a 2. Y esta sería nuestra respuesta para que esto o esta igualdad se pueda cumplir. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos demostrar por qué sale o por qué 5 va a reemplazar ese valor de X? Si nosotros reemplazamos el valor de X en la ecuación principal, o sea, en vez de poner X, vamos a poner 2. A ese 2 le estamos sumando 3 y te dice que va a ser igual a 5. ¿Sí? Si nosotros sumamos 2 más 3, nos va a dar 5. Y 5 sería igual a 5. Entonces estamos convirtiendo que la igualdad se volvería en verdadera si nosotros reemplazamos el valor de X que hemos hallado en este ejemplo. ¿Sí? Es así como nosotros podemos hacer una demostración de que el valor que hemos hallado para X pueda cumplir en la ecuación. Después de eso te da otro ejemplo y te da otro ítem. Te dice, si una expresión está multiplicando, pasa al otro lado de la ecuación dividiendo. Entonces acá decía, ¿no? Si un miembro está en el primer miembro, un término está multiplicando, va a pasar al otro miembro dividiendo con su operación contraria. Y si estuviera dividiendo en el primer miembro, va a pasar al otro miembro multiplicando. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si nosotros dominamos eso, todas las ecuaciones que podamos tener o nos podamos encontrar, va a ser muy sencillas de resolver. Acá el ejemplo que te están poniendo es que 5x va a ser igual a 12. Cuando nosotros tenemos 4x, entre 4 y el x va a haber una multiplicación. Entonces, el 4 está multiplicando a x. Si el 4 está multiplicando a x, entonces el 4 pasará a dividir al otro miembro o al segundo miembro. Entonces, si nosotros hacemos la división de 12 entre 4, eso nos va a dar como resultado que x va a ser igual a 3. Y lo mismo, si nosotros reemplazamos el valor de 3 donde está x, tendríamos 4 por 3, 12. 12 sería igual a 12, entonces estaría correcta nuestra respuesta para el valor de x. ¿Sí? Después de eso nos está diciendo, ¿sabías que las ecuaciones son tan remotas que las primeras civilizaciones, las cuales tenían una antigüedad de más de 5.000 años, ¿sí? O sea, hace 5.000 años aproximadamente, se encontraron unas tablitas
de barro en la región Mesopotamia, actualmente Irak, que registran problemas relacionados con ecuaciones. O sea, estas ecuaciones ya las estaban utilizando o ya las estaban practicando hace aproximadamente 5.000 años en la región Mesopotamia, actualmente conocido como Irak. Entonces, estas ecuaciones ya llevan mucho, mucho tiempo viviendo con nosotros o tratando de vivir con nosotros en nuestros cursos o para resolver problemas, etcétera, etcétera. Pero ya lo estamos, o ya los conocemos hace 5.000 años. ¿Sí? Después de eso, nosotros tenemos unos ejercicios que están en tu guía, ejercicios de aplicación. Y vamos a resolver esos ejercicios de ahí. El primer ejercicio que tú tienes, que te pone, es el siguiente. Te dice, x más 3 va a ser igual a 5. ¿Sí? X más 3 es igual a 5. Si más no me equivoco, este problemita es muy parecido o es idéntico al ejemplo que habíamos visto anteriormente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hallar x. El 3 que está sumando en el primer miembro va a pasar al segundo miembro a restar. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a poner que este más 3 que está sumando va a pasar al otro miembro a restar. Entonces tendremos 5, va a ser igual a 5 menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque si estaba sumando, está pasando al segundo miembro a restar. Y esa resta nos va a dar que x va a ser igual a 2. Ahora, si nosotros queremos demostrar por qué x va a ser igual a 2, es muy sencillo, podemos comprobar eso. Y lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de 2 en nuestra ecuación inicial. En nuestra ecuación inicial nosotros tenemos que x más 3 es igual a 5. Entonces, en vez de poner x, vamos a poner 2. Más 3 va a ser igual a 5. ¿Sí? Si nosotros sumamos 2 más 3, vamos a tener 5. Bajará el signo igual y el 5 también bajará. Entonces, esa ecuación la hemos convertido en una igualdad verdadera, porque 5 va a ser igual a 5. Seguido de esto, vamos a resolver el problema o la ecuación 2 que te están poniendo ahí en tu guía. Y te están poniendo lo siguiente. Te dicen x más 3 va a ser igual a 1. Entonces, identificamos que este más 3 está sumando. Por eso, al otro miembro, al segundo miembro, pasará a restar. ¿Y a quién va a restar? Al 1 que teníamos ahí. Entonces nos quedaría x va a ser igual a 1 menos 3. Ahora, si nosotros tenemos el número 1 ahí, tenemos que recordar que se sobreentiende que hay un signo positivo. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a restar un número positivo de 1 negativo, por tener signos diferentes, se van a restar, o sea, 3 menos 1 nos va a dar 2. Pero a esto nosotros tenemos que hacer el análisis de signos. Para cuando hacemos una resta de números con signos diferentes, tenemos que poner el signo del mayor. Y en este caso, el signo del mayor sería el 3, y el signo que tiene 3 sería negativo. Por eso, nuestro resultado tendría que ser x igual a menos 2. Si nosotros reemplazamos este menos 2 en nuestra ecuación principal, también nos va a dar la misma respuesta. O sea, nos va a dar una igualdad verdadera. ¿Sí? Seguido de esto, tú vas a resolver el problema 3, vas a resolver el problema 4, vas a resolver el problema 5 y yo voy a resolver el problema 6. El problema 6 te está dando un problema donde ahora hay una multiplicación. Y habíamos visto esta parte en un ejemplo anterior, donde dice, si está multiplicando en un miembro, va a pasar al otro miembro a dividir. Entonces vamos a hacer eso. Entre el 2 y el x vamos a tener una multiplicación, que va a estar ahí. Entonces, x se quedará en el primer miembro y ese 2 va a pasar a dividir al 4. Entonces nosotros tenemos que x va a ser igual a 4 entre 2.
Si hacemos esa división de 4 entre 2, obtendremos un resultado de 2. O sea, x va a ser igual a 2. Ahora, si nosotros queremos demostrar por qué sale 2, también lo podemos hacer. Nosotros tenemos que es 2x. Y en vez de poner x, vamos a poner el valor que hemos hallado. O sea, se multiplicará 2 por 2. El 2 que estoy poniendo entre paréntesis es el número 2 que estoy reemplazando del valor de x que hemos hallado. Y eso será igual a 4. Seguido de eso, nosotros podemos multiplicar 2 por 2, nos va a dar 4, y el otro 4 que está en el segundo miembro bajaría para corroborar y decir que esta es una igualdad verdadera. ¿Sí? Entonces, el valor de x tendría que ser 2 para que la igualdad se cumpla. Seguido de esto vamos a resolver el problema 7. En el problema 7 también nos encontramos con una multiplicación en el primer miembro y con un menos 9 que está en el segundo miembro. Recordemos que ese 3 está multiplicando a x, entonces tendremos lo siguiente, x será igual a menos 9 entre 3. ¿Sí? Está dividiendo ese 3 al menos 9. Si nosotros hacemos una división de 9 entre 3, obtendremos un 3. Pero ahora tenemos que hacer un análisis de los signos que tienen estos números. Si nosotros tenemos un signo negativo en el numerador del 9, entonces ese signo se va a respetar y se va a bajar en el resultado. Nuestro resultado sería de menos 3. Si lo queremos comprobar, también lo podemos hacer. Si tendríamos que reemplazar el valor de x en lo que habíamos tenido inicialmente, que es la ecuación, entonces se multiplicará 3 y el valor de x, que es menos 3, lo estoy poniendo dentro del paréntesis. Eso tiene que ser igual a menos 9. Entonces, acá nosotros nos encontramos con una multiplicación de números. Recordando que el signo que tenga el 3, que está fuera del paréntesis, va a ser positivo. Entonces acá multiplicaremos 3 por 3, obtendremos 9. Pero seguido de eso tenemos que multiplicar también los signos. Y nosotros ya habíamos visto que cuando multiplicamos el más por el menos, obtenemos un número negativo. O sea, va a tener el signo menos. Entonces nos quedaría lo siguiente. Que menos 9 va a ser igual a menos 9. Entonces nuestra igualdad se convierte en una igualdad verdadera. Entonces sería nuestro resultado para x igual a menos 3. ¿Sí? Seguido de eso tú vas a resolver el problema 8. ¿Sí? Tú lo vas a resolver. Ahora lo que vamos a hacer es resolver el problema 9, donde nos están dando una suma y una multiplicación para x. ¿Sí? La manera de resolver este problema es que nosotros tenemos que despejar x al final. Entonces lo que vamos a hacer es pasar este más 5 al otro miembro. Si está sumando, va a pasar a restar. Entonces nos quedará 2x, va a ser igual a 9 menos 5. Si nosotros restamos 9 menos 5, tendremos 2x, va a ser igual a 9 menos 5, nos va a dar 4. Pero nosotros queremos despejar el valor de x. Entonces, ese 2 que está multiplicando va a pasar al otro miembro a dividir. Para despejar x, igual nos quedará 4 entre 2. Si nosotros hacemos esa división de 4 entre 2, obtendremos que x va a ser igual a 2 para esta igualdad. Y esta sería nuestra respuesta para esta ecuación. Pero ahora tú dirás, vamos a demostrarlo. ¿Sí? Entonces, en vez de poner x, voy a reemplazar el valor que hemos hallado, que es de 2, y lo estoy poniendo dentro del paréntesis. Entonces, será 2 por 2 más 5 es igual a 9. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una expresión de esta manera, primero tenemos que resolver la multiplicación o división, después las sumas o restas. Entonces, acá vamos a tener que multiplicar 2 por 2. 2 por 2 nos va a dar 4. Al 4 le vamos a sumar 5. Y eso nos va a dar 9. Pero si abajo nosotros sumamos 4 más 5, 9.
y el otro 9 que está en el segundo miembro bajaría a la respuesta o a la comprobación de que esta va a ser una igualdad verdadera. Entonces, estamos comprobando que el valor de x tendría que ser 2 para que esta ecuación sea verdadera. ¿Sí? Seguido de eso, tú vas a resolver el problema 10, el problema 11 y el problema 12 lo vamos a resolver acá. ¿Sí? El problema 12 también te está dando una multiplicación de 5x, te está poniendo una resta con menos 3 y va a ser igual a 7. Entonces tenemos que identificar que este menos 3 que tenemos acá está restando. Y si está restando, va a pasar al otro miembro a sumar. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces tendríamos 5x va a ser igual a 9 más 3. Recordando que este más 3 era un menos 3 que estaba en el primer miembro. Entonces, bajará 5x sumando 7 más 3 nos va a dar 10. Seguido de eso, el 5 que está multiplicando a x va a pasar a dividir al 10 del segundo miembro. Entonces, x será igual a 10 entre 5. Y si nosotros dividimos 10 entre 5, x será igual a 2. Y esta será nuestra respuesta para el problema 12. Y lo vamos a demostrar también. En vez de poner x, voy a reemplazar el valor que hemos hallado, que era de 2. Entonces, 5 por 2 menos 3 va a ser igual a 7. ¿Sí? En este caso también tenemos que recordar que primero se va a hacer la multiplicación o división y después las sumas y restas. Entonces tendré que multiplicar acá 2 por 5, me va a dar 10. A ese 10 le vamos a restar 3 y eso tiene que ser igual a 7. Seguido de eso restaremos 10 menos 3, me va a dar 7 y eso va a ser igual al 7 que estaba en el segundo miembro. Entonces sí está cumpliendo con nuestra ecuación el valor que hemos hallado para x. En este caso, x será nuestra respuesta y nos va a dar 2. Seguido de esto, tú vas a resolver el problema 13, el problema 14, el problema 15, el problema 16 y yo voy a resolver el problema 17. Para esto voy a borrar los cuadritos que están ahí para poder hacer el procedimiento. Entonces, el problema 17 te está dando una ecuación, ¿no? Donde te dice 4x más 2 es igual a x más 8. Y te dice dar como respuesta x más 5. O sea, eso es lo que nos están preguntando. No solamente tenemos que hallar el valor de x, sino tenemos que hallar un x más 5. Entonces, eso lo vamos a hallar a partir de la ecuación que nos está dando este ejercicio 17. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Para eso voy a copiar la ecuación en la parte de abajo, donde vamos a hacer la solución. Nosotros tenemos acá que va a ser 4x más 2 es igual a x más 8. Entonces, vamos a separar en el primer miembro, vamos a poner las incógnitas o los números que tengan x, y en el segundo miembro vamos a poner los números naturales. Recordando que si vamos a pasar de un miembro al otro, lo va a hacer con la operación contraria. Entonces, si yo tengo acá 4x más 2 es igual a x más 3, más 8, vamos a hacer lo siguiente. Este 4x va a bajar tal y como está en el primer miembro. Y este x que nosotros tenemos en el segundo miembro, tenemos que resaltar que el signo que tiene ese menos, que ese x tiene es positivo, pasará al primer miembro con el signo negativo, o sea, tendremos menos x. Seguido de esto, nosotros vamos a tener el más 8 que va a bajar así con su signo, y este más 2 que tenemos en el primer miembro va a pasar al segundo miembro con el signo cambiado. O sea, vamos a tener acá menos 2. Y así hemos separado las incógnitas de los números naturales. Seguido de esto vamos a restar. Si nosotros tenemos 4x menos x, eso nos va a dar un resultado de 3x. Seguido de eso vamos a tener en el segundo miembro un más 8 y un menos 2. Acá nos podemos dar cuenta que tienen signos diferentes, por eso estos números se van a restar.
Entonces, 8 menos 2 nos va a dar 6. Pero tenemos que hacer el análisis de los signos. Acá tenemos un más y un menos. Ya habíamos visto anteriormente que el signo que se va a poner al resultado va a ser el signo del mayor. En este caso sería el signo positivo del 8. Entonces nuestro resultado sería más 6. Seguido de esto, nosotros el 3 que tenemos en el primer miembro va a pasar a dividir al segundo. Entonces tendremos que x va a ser igual a 6 entre 3. ¿Sí? Si nosotros dividimos 6 entre 3, x va a ser igual a 2. Y esta sería nuestra respuesta o el valor de x que vamos a hallar en esta ecuación. Para el valor de x, entonces sería 2. Pero a nosotros nos están preguntando por el x más 5. No nos están preguntando el valor de x, nos están preguntando x más 5. Entonces, si a mí me preguntan x más 5, vamos a reemplazar el valor de x en lo que nos están pidiendo. En vez de x voy a reemplazar el 2 que habíamos hallado y a eso le vamos a sumar 5. Entonces 2 más 5 me va a dar 7. Esta sería nuestra respuesta para el problema 17. Sería la alternativa A. ¿Sí? Recordemos que acá tenemos que ver qué es lo que nos piden y qué es lo que hemos encontrado, hemos hallado. Si nosotros hemos hallado el valor de x, que es 2, tenemos que reemplazar en lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Debido de eso, lo que tú vas a hacer es resolver el problema 18. Y yo voy a resolver el problema 19 para acabar este tema. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una ecuación donde están apareciendo paréntesis, están apareciendo una multiplicación adelante de los paréntesis y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Estoy copiando la ecuación que está inicialmente para hacer el procedimiento o la resolución. Entonces, nos encontramos acá con una multiplicación de 4 que va a multiplicar a estos dos términos de acá. Eso va a ser igual al 3 que va a multiplicar a los otros dos términos que están dentro de ese paréntesis. Para nosotros resolver esto, tenemos que utilizar la propiedad distributiva. Que te decía que el término que nosotros tengamos fuera del paréntesis va a multiplicarse con cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces vamos a tener lo siguiente. Ese 4 se va a multiplicar con el 3x. Seguido de eso vamos a tener un signo negativo y el 4 se va a multiplicar con el 2 que teníamos en el paréntesis también. Eso va a ser igual y el 3 que nosotros tenemos en el segundo miembro también va a multiplicarse con cada uno de los elementos que está dentro del paréntesis. Entonces tendremos 3 multiplicado por 3x. Seguido de eso tenemos un signo negativo y ese signo negativo va a bajar tal y como está acá. ¿Sí? Este signo negativo es el que estoy bajando a la segunda fila. Entonces tendremos menos la multiplicación de 3 con el 2. Y al final tenemos un más 1 que no se le va a hacer nada porque no está dentro del paréntesis y lo vamos a copiar tal y como está. Si yo multiplico 4 por 3x voy a obtener 12x. Menos 4 por 2 obtendré 8. Eso va a ser igual a 9 por 3, 9 por 3x obtendré 9x. Menos 3 por 2 será 6 y el más 1 bajará tal y como está ahí. Seguido de esto, lo que habíamos visto anteriormente era separar las incógnitas de los números naturales. ¿Sí? En un miembro las incógnitas y en el segundo miembro los números naturales. Entonces pondremos 12x. El 9 que está en el segundo miembro va a pasar al primero, pero con su signo cambiado. O sea, va a pasar como 9x, pero negativo. ¿Sí? Eso va a ser igual al menos 6 que estaba inicialmente, al más 1 que teníamos ahí, y este menos 8 que está en el primer miembro pasará al segundo con su operación cambiada o con su signo cambiado, o sea, de más 8.
Si nosotros restamos 12x menos 9x, vamos a obtener 3x. Eso va a ser igual al resultado que hallemos acá. Entonces, si yo sumo estos dos términos, más 1 y más 8, voy a obtener más 9. Más 9 con este menos 6 me va a dar 3. Y sería con el signo positivo porque el número mayor sería el más 9. Entonces, por eso le estoy poniendo más 9. Y para finalizar, o para hallar el valor de x, el 3 que nosotros tenemos ahí va a pasar a dividir al 3 que está en el segundo miembro. Entonces, x va a ser igual a 3 entre 3. Y si nosotros dividimos 3 entre 3, x va a ser igual a 1. Pero esto no es lo que nos están pidiendo. A nosotros nos están pidiendo hallar 36 entre x. Entonces, tendremos que reemplazar ese valor a lo que nos están pidiendo. 36 entre x va a ser igual a 36 entre 1. Y 36 entre 1 nos va a dar como respuesta 36. Esta sería nuestra respuesta para el problema 19. Según tus alternativas, sería la alternativa E. Y hasta aquí hemos resuelto algunos problemas de ecuaciones. Te recomiendo que si tienes alguna duda, algo que no te haya quedado claro, vuelvas a repetir el video y puedas aclarar esas ideas que puedan estar a medio camino. Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta una próxima. Hasta luego.